Imagínense un mundo gobernado por la cocaína, donde cada esquina está impregnada de su influencia. Un mundo donde la riqueza inimaginable abrió el camino a excesos inimaginables, y el lujo era la norma. Este era el mundo de Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano que surgió de orígenes humildes para convertirse en uno de los criminales más poderosos de la historia. Su ascenso fue meteórico y su impacto, devastador. Su historia es un cóctel cautivador de ambición, crueldad y extravagancia. Una mezcla que sigue cautivando al mundo. Es una historia que continúa fascinando y repugnando al mundo, incluso décadas después de su muerte. Una narrativa que no pierde su poder de asombro. La vida de Escobar se lee como un cuento de hadas oscuro, una advertencia sobre el poder seductor de la riqueza y las consecuencias devastadoras de la ambición descontrolada. Es una lección sobre los peligros de la codicia. Construyó un imperio sobre una base de cocaína, amasando una fortuna que desafiaba la comprensión y que parecía no tener límites. Pero detrás de la opulencia y el exceso, acechaba una oscuridad, una sombra que nunca se disipaba. Los susurros de violencia, el hedor de la corrupción y la escalofriante realidad de su reino de terror. Era un mundo donde la vida humana tenía poco valor. En esta exploración de la vida de Escobar, profundizaremos en el corazón de su imperio, aventurándonos más allá de los titulares para descubrir al hombre detrás del mito. Un hombre cuya vida fue una paradoja. Caminaremos por los extravagantes terrenos de su hacienda Nápoles, un lugar que reflejaba su inmensa riqueza y su deseo de ostentación. Nos maravillaremos con su colección de animales exóticos, una muestra de su poder y extravagancia, y subiremos a bordo de su lujoso jet privado, símbolo de su estatus y movilidad. Pero también nos enfrentaremos al oscuro trasfondo de su imperio, la brutal realidad de su lema, plata o plomo, una elección que ofrecía muerte o soborno, y el devastador legado que dejó atrás, un rastro de destrucción y dolor que aún persiste. Acompáñenme en este viaje al mundo de Pablo Escobar, un mundo donde la riqueza inimaginable chocó con la violencia inimaginable, creando un contraste impactante, dejando una marca indeleble en la historia, una huella que el tiempo no ha podido borrar. La historia de Pablo Escobar comienza lejos del brillo y el glamour de su vida posterior. Su viaje es un testimonio de cómo la ambición y la falta de escrúpulos pueden transformar a una persona. Nacido en 1949, en el pequeño pueblo de Río Negro, Colombia, Escobar creció en un entorno humilde. Se crió en un hogar modesto, donde las oportunidades eran limitadas y los sueños grandes. Su padre era agricultor, su madre maestra de escuela. Ambos trabajaban arduamente para mantener a su familia. El joven Pablo, sin embargo, soñaba con una vida diferente, una vida libre de las limitaciones de la pobreza. Desde temprana edad, mostró una determinación inquebrantable. Impulsado por una ambición insaciable, Escobar gravitó hacia el inframundo criminal, donde vio una oportunidad para cambiar su destino. Comenzó poco a poco, participando en pequeños robos y vendiendo cigarrillos de contrabando. Estos primeros pasos en el crimen fueron solo el comienzo, pero su ambición no conocía límites. Cada pequeño éxito alimentaba su deseo de más. A medida que sus aventuras criminales se volvían más audaces, puso su mirada en un mercado más lucrativo, la cocaína. Este sería el catalizador de su ascenso meteórico. La década de 1970 presenció el auge de la cocaína como un producto global, y Escobar estaba perfectamente posicionado para capitalizar este mercado floreciente. Con una mente estratégica, estableció rutas de narcotráfico por toda Colombia y más allá, asegurando su dominio en el negocio. Eliminando sin piedad cualquier competencia que se interpusiera en su camino, Escobar no dudaba en usar la violencia para mantener su poder. Con cada envío exitoso, su riqueza y poder crecieron exponencialmente. El dinero fluía como nunca antes. La transformación de Escobar de un delincuente de poca monta a un capo de la cocaína fue meteórica. Su ascenso fue tan rápido como impresionante. Había amasado una fortuna con la que la mayoría solo podía soñar, y su estilo de vida reflejaba su nuevo estatus. No tenía miedo de hacer alarde de ella. Sus fiestas extravagantes y su opulencia eran legendarias. Sus gastos lujosos se volvieron legendarios, un testimonio de su riqueza y un símbolo de su audaz desprecio por la ley. La vida de Escobar, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso a la cima del mundo del narcotráfico, es una historia de ambición desmedida y exceso sin límites.
En el corazón de Colombia, enclavada entre colinas ondulantes y exuberante vegetación, se encontraba el orgullo y la alegría de Escobar, la Hacienda Nápoles. Esta extensa finca, que abarcaba más de 7.400 hectáreas, era un testimonio del estilo de vida extravagante de Escobar y su deseo de crear un mundo propio. La Hacienda Nápoles era un mundo en sí mismo, un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazaban. Contaba con un aeropuerto privado, una plaza de toros e incluso un zoológico. Escobar, con su riqueza aparentemente ilimitada, importó animales exóticos de todos los rincones del mundo. Las jirafas pastaban junto a los elefantes, mientras que los hipopótamos se revolcaban en lagos artificiales. La finca se convirtió en un espectáculo surrealista, una extraña yuxtaposición de belleza natural y ganancias ilícitas. Más allá de los animales exóticos y los extensos terrenos, la Hacienda Nápoles albergaba una colección de villas lujosas, cada una más opulenta que la anterior. Las piscinas brillaban bajo el sol colombiano, las canchas de tenis resonaban con los sonidos de partidos amistosos y los extensos jardines proporcionaban un escape sereno del mundo exterior. La Hacienda Nápoles era más que una finca lujosa, era un símbolo del poder de Escobar. Era un lugar donde podía satisfacer todos sus caprichos, una manifestación tangible de su éxito en el comercio de cocaína. Era un lugar donde entretenía a políticos, celebridades y dignatarios, consolidando su imagen de benefactor benevolente en lugar del despiadado criminal que realmente era. La Hacienda Nápoles no solo era un refugio de lujo, sino también un símbolo de la dualidad de Escobar. Un hombre que podía ser tanto un anfitrión generoso como un criminal despiadado. Para un hombre que gobernaba un imperio construido sobre la cocaína, Pablo Escobar no podía estar confinado al suelo. Recorría los cielos con la misma audacia y extravagancia que definían su vida en tierra, y su jet privado se convirtió en un símbolo de su riqueza y poder sin igual. El orgullo y la alegría de Escobar era un Boeing 727 personalizado, muy lejos de los humildes medios de su crianza. El jet, equipado con todos los lujos imaginables, servía como su cuartel general móvil, llevándolo entre los puestos de avanzada de su imperio y los puntos de encuentro secretos. Entrar al jet era como entrar a un palacio en el cielo. Asientos de cuero afelpado, accesorios de oro reluciente y ricos paneles de caoba creaban una atmósfera de opulencia y exclusividad. El jet contaba con un bar completamente abastecido, una espaciosa sala de estar e incluso un dormitorio privado, lo que garantizaba que Escobar pudiera viajar con la máxima comodidad y estilo. El jet de Escobar no era solo un medio de transporte, era un símbolo de su poder. Representaba su capacidad para trascender fronteras y evadir a las autoridades, una manifestación física de su alcance e influencia. Al caminar entre los restos de lo que alguna vez fue un gran imperio, recordamos la naturaleza fugaz del poder y la riqueza. La opulencia que alguna vez deslumbró al mundo ahora yace en ruinas, un marcado contraste con la vida de lujo que alguna vez llevó Pablo Escobar. Aquí, entre los muros en ruinas y los jardines cubiertos de maleza, los ecos de una época pasada susurran historias de ambición, exceso y caída inevitable. Entre los escombros, los susurros del pasado parecen persistir, casi como fantasmas que rondan los restos. Cada piedra y fragmento cuenta una historia, historias de lealtad, traición y la búsqueda implacable del poder. El silencio aquí es casi ensordecedor, lleno de los secretos no dichos de aquellos que alguna vez caminaron por estos senderos. Es como si el mismo aire estuviera cargado con los recuerdos de una época turbulenta, una época en la que el nombre de Pablo Escobar inspiraba tanto miedo como admiración. La infame elección plata o plomo. Este era el ultimátum que Pablo Escobar ofrecía a quienes se interponían en su camino: aceptar un soborno y vivir, o negarse y enfrentarse a la bala. Esta despiadada estrategia cimentó su control e infundió miedo en toda la nación. La frase aún resuena hoy, un escalofriante recordatorio de hasta dónde llegaría para mantener su imperio. Era un método brutal pero efectivo para asegurar la lealtad y la obediencia. El legado de Pablo Escobar está envuelto en sangre y misterio. Incluso ahora, años después de su muerte,
el verdadero alcance de su influencia y la magnitud total de sus operaciones siguen siendo objeto de especulación e intriga. Su vida fue un complejo tapiz de contradicciones. Un hombre que construyó escuelas y hospitales, pero también orquestó algunos de los crímenes más atroces. La dualidad de su existencia continúa cautivando y confundiendo, dejándonos reflexionar sobre la verdadera naturaleza del poder y su influencia corruptora. Y que ataca a las personas. En realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador, pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas.